Gustavo, un placer poder saludarte desde Santa Fe. Rodrigo Buen Villarreal. día. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación. Me parece muy interesante esto de estar en países diferentes y con personas que están distribuidas por todo el territorio nacional y algunos a lo mejor en el exterior que puede estar acompañando lo que estamos hablando. Un gusto para mí. Vos sabés que diste en la tecla en algo que es importante. ¿Cuántos? Porque hay un problema de los repatriados, los que no pueden ser repatriados a partir de las estrictas definiciones del presidente Alberto Fernández. Conocíamos distintos casos en distintos lugares, digamos, del mundo que no pueden volver a Argentina. ¿Se tiene cuantificada la cantidad de argentinos, valga la redundancia, que están en Brasil varados? Sí, se tienen, no solamente de Brasil, se tienen de todas partes del mundo. Los argentinos que viajaron, la gran mayoría, te diría Rodrigo, 95% no viajaron después del 13 de la cuarentena, viajaron antes del 13. Y Ujú. aún siendo, y ya te cuento el número, pero aún habiendo viajado después del 13, yo creo que no puede haber esa diferencia. De última, el gobierno le podrá cobrar multas como le cobra hoy a cualquier persona que no cumple con la cuarentena, que le confisque el auto, en fin, todas las disposiciones que estén dentro de las normas, pero dejar a alguien porque viajó, porque se equivocó y viajó, me parece muy cruel. La verdad que, mira, los números son 8.800 argentinos, números redondos, que están en diversas partes del mundo. Hay 1.740 aquí en Brasil y hay 206 en San Pablo, que es donde yo estoy en este momento. 206 en San Pablo, exclusivamente en San Pablo, 206 en San que es el Pablo, estado que considerando, va a contramano de las políticas. te decía que sí, que va en contra, San Pablo, de las políticas de Bolsonaro, pero hay también mucha gente en Foz de Iguazú. Hay 16 jóvenes que están en el medio del puente, literalmente, en el medio del puente, Tancredo Neves, que se une Foz de Iguazú con Puerto Iguazú, porque han salido de Brasil y cuando llegaban a Argentina le colocaron un vallado y no puede pasar. Entonces, no pueden entrar a Brasil porque ya salieron, no pueden entrar a Argentina porque no les permiten, y me da la sensación de que eso es dejar un soldadito para atrás, ¿no? En las películas de guerra siempre vemos que no se dejan soldados para atrás. Yo creo que es un error conceptualmente hablando, porque uno podría tranquilamente estar en su territorio y hacer la cuarentena como corresponde, como no todos los políticos la cumplen, Ujú. y sin embargo están lejos de sus familias. Hay gente que tiene vulnerabilidad por edad o por requerir alguna asistencia de salud. Hay gente que no está teniendo remedios y que necesita remedios. Y hay mucha gente en Tailandia, por ejemplo, que está en la calle porque no los aceptan en ningún hotel, porque hay muchos hoteles que han cerrado sus actividades precisamente, no hay turismo. Entonces, hay ejemplos realmente muy, muy feos. Una chica que había ido a España y que fue por un problema de violencia de género, se fue de Argentina, estaba embarazada, tuvo familia en España y estaba con un bebé de 20 días durante no sé cuántos días en el aeropuerto. Entonces, hay que tener un poco de solidaridad, generar las acciones que correspondan, si hay que mandar un avión, que los argentinos lo paguen si fuera necesario, me refiero a los turistas, porque no habrían tenido problema, ellos han pagado muchísimo, hay algunos que han pagado 3 billetes de avión y aún así no consiguieron llegar a Argentina. Y eso, la verdad que es muy cruel. Yo a veces, algunas personas, algunos necios en las redes sociales, te dicen, "Ey, se fueron de viaje, que se joroben". Eso demuestra que hay mucha envidia, ¿no? Por quien de repente consiguió ahorrar y viajar. No, y además, a ver, hoy escuchaba el relato de una médica que está varada en Punta Cana. Dice, yo soy Ujú. residente, durante 4 años estuve ahorrando para poder hacer el último año de la residencia, digamos, un viaje con mi mejor amiga. Se fue a Punta Cana, no era una zona de peligro, me empezamos a preguntar no solamente, digamos, en la aerolínea que nos llevaba, sino en las oficinas del aeropuerto, cuando estábamos por abordar, etcétera, etcétera. Y hoy estaban volviendo, estaban, digamos, embarcando en el vuelo de vuelta y las hicieron bajar
porque Las estaba bajan. la nueva disposición de no volver a Argentina. Pero ¿sabes por qué Este, las bajan, Rodrigo? Porque a veces la gran mayoría de los vuelos hace escala en Brasil, o en San Pablo o en Río de Janeiro. El problema es que cuando llegan a Brasil, sea San Pablo o a Río de Janeiro, o si vienen de Europa pueden de repente llegar a Recife o Salvador, al Ujú. estar cerrada la frontera argentina, Brasil no se puede quedar con turistas del exterior. Entonces ya le impiden que lleguen a Brasil. Y es un problema, porque a veces desde Brasil uno se siente más cerca. No sé, yo creo que es un error esto de cierro las fronteras y el que se quedó afuera que se jorobe, ¿no? Me parece que, bueno, pero después en el momento de votar, seguramente los familiares y los turistas que se han quedado abandonados por el gobierno sabrán a quién no votar. No, y además, ¿sabes? Más allá de la cuestión de los costos políticos, porque cuando alguien lidera, toma decisiones, estas decisiones son muy estrictas, va a contramano, por ejemplo, digamos, de lo que recién mencionábamos de Bolsonaro, que prioriza lo que es la economía o antes que el problema sanitario. Pero a mí lo que me llama la atención es qué pasa con el Congreso Nacional, porque sé que hay un movimiento dentro del Congreso Nacional de algunos proyectos que se pueden llegar a presentar para los repatriados, exclusivamente para los repatriados. Hay uno en Porque particular que es sí. por problemas de salud, por una emergencia sanitaria del diputado José Luis Ricardo, que Ujú, creo que es radical y que sí. inició un proceso en ese sentido. Pero esto obviamente tiene que ver con una cuestión humanitaria, ¿no? No podemos pensar en... Además no son vuelos de repatriación, ojo, ¿eh? Hubieron dos vuelos el sábado pasado de Aerolíneas Argentinas, se llevaron 340 personas de aquí y todos pagaron su pasaje. No es que le Ujú. regalaron el pasaje, no es que el costo No. le está siendo repasado al Estado, no, cada uno se paga su viaje. Ujú. Está esa maldita disyuntiva y ese maldito falso debate de por qué tenemos que repatriar a los chetos. Y cuando contás estas historias, digamos, de gente que se fue por violencia de género, que fue porque ahorraron durante 4 años como médicos residentes para poder irse a otro lado, digamos, a conocer a otro lado del mundo. Digo, tenés un montón de casos, digamos, que me imagino que deben estar pasando como por estudio del Gabinete Nacional. No, bueno, pero además vos tenés el caso cuando el domingo se cierran, el domingo pasado se cierran los vuelos, creo que fue el domingo, la verdad que no me acuerdo la fecha exactamente, eh, la vicepresidenta no cumplió la cuarentena, se agarró otro avión y se fue al sur. Entonces yo creo que tenemos que nivelar todos con la misma vara. Y además hay un viejo dicho de un varón de Brasil que se llama Barón de Itararé, que dice que Ujú, el valor relativo del tiempo y eso se aplica a cualquier otra prioridad, depende de qué lado de la puerta del baño estás. Si vos estás ujú, del lado de adentro del baño y hay alguien que está de afuera con muchas ganas de ir al baño, el problema es del otro, no es tuyo. Pero si vos estás del ujú. lado de afuera y el baño está ocupado y tenés ganas de ir al baño y la puerta no se abre, el problema sí es tuyo. Entonces, yo creo que es un buen momento de ser solidarios en este momento. No necesitamos más grietas. Ujú. Eh, Contame cómo repercuten las políticas de Bolsonaro. Si tenés que hacer un análisis desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista de la aceptación o no de la sociedad brasilera. Mira, desde el punto de vista sanitario, yo te diría, siendo muy educado y muy pulido, descuidado sería el adjetivo, descuidado. Si yo tuviera que hablar en una reunión de amigos, diría irresponsable. ¿Por qué? Porque la cuarentena se demuestra como la mejor opción para evitar esta saturación en el sistema de salud, porque no es necesario que nos obliguen a estar adentro. Yo creo que aquí en San Pablo, por ejemplo, la cuarentena fue determinada por el gobernador João Doria. La mayoría de los gobernadores se alinearon a esa idea, ¿no? De mantener a la gente dentro de sus casas. No es obligatorio. Yo puedo salir si quiero. No tengo ningún impedimento de salir. No está la policía en la calle, no me para ver si estoy en algún sistema o sector de estas cuestiones consideradas prioritarias. Pero es una cuestión de resguardarse a sí mismo y a la gente que puede convivir con vos. Entonces, la cuestión es que, por ejemplo, aquí en Brasil, vos podés trabajar, el aislamiento social permite que vos trabajes con una distancia de 2 metros, por ejemplo,
Hay que evitar el transporte público, también es algo bastante interesante, porque la gente se agarra de las manijas y de los colectivos y de los trenes, y eso puede generar algún impacto en la salud. Pero lo más importante es entender que la economía no puede parar. No podemos parar la economía, por varios motivos. Desde el punto de vista individual, porque si yo dejo de trabajar no tengo ingresos, y si yo no tengo ingresos no tengo cómo darle alimentos a mi familia. Y esto es algo muy complicado, donde históricamente los gobiernos argentinos se preocuparon por fabricar pobres para que se genere la dependencia del Estado hacia ellos y de ellos hacia el Estado. Yo te doy comida, vos votame, pero el problema es que cuando vos no tenés actividad se resiente la tributación, porque las empresas no pueden pagar impuestos al no vender. Y cuando el Estado no recauda, porque no hay pago de tributos por parte de los contribuyentes, no hay plata para ayudar a los que ellos fabricaron, de pobres. Entonces es una situación muy complicada. Lo que creo es importante es sí atender la cuarentena. Es una pena que nosotros en Argentina tengamos más detenidos que contagiados, lo que te prueba que hay más idiotas que contagiados, ¿no? Porque yo no creo que sea necesario. La idiotez del argentino, sobre todo, digamos, estoy hablando, digamos, como compatriota, realmente es brutal. Es brutal, o sea, la necedad, a ver, vale para lo que me pasa a mí, principalmente. Voy a una farmacia cercana, porque lo primero que te dicen, como una de las medidas estrictas, es que vayas a los lugares de cercanía. En la ciudad de Santa Fe el 30% de la economía está activa, el 70% está inactiva porque cerraron todos los otros negocios. Hoy va a haber más restricciones. Las restricciones van a ser de 8 de la mañana a 18 horas, inclusive para ese 30% que está activo. Bueno, voy a la farmacia de cercanía y veo personas a ojo, de 70, más de 70 años caminando por la calle con una bolsa yendo al supermercado. Y digo, lo primero que te dicen es que los factores de riesgo, las personas, digamos, en riesgo, los primeros, los más importantes, son los que superan los 65 años. Entonces, la idiotez no tiene franja etaria. Ahora, por otro lado, obligan a mucha gente a estar en cuarentena y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con guardias de seguridad controlando quién circula y quién no. Y en el Gran Buenos Aires tenés filas de 3 cuadras para retirar dinero del cajero, te colocan la tarjeta alimentar, todo el crédito el mismo día y se llena de gente en el supermercado. Yo creo que, volviendo a tu consulta sobre la cuestión de Bolsonaro, es irresponsable el pedir la normalidad del país. Pero también es irresponsable cerrar la actividad económica. Yo creo que hay que encontrar un punto intermedio donde no haya contacto social, pero que la gente pueda continuar trabajando de alguna manera, siempre preservando la salud y la vida, pero no descuidando que esto puede generar problemas muy serios, porque si la gente no tiene para comer, de ahí a un estallido social es un petardo. Sí, Entonces, y sobre hay que todo tener mucho cuidado. cuánto se estire, porque, a ver, siempre se dijo el país tropical, ¿no? Tienen un clima propicio para esos 27 grados aproximadamente, digamos, promedio, que dicen que no se desarrolla el virus, pero siguen teniendo contagiados y muertos. Mira, te actualizo, Entonces, 4.661 contagios hasta el momento y 165 muertes. Y acá hace calor, ¿eh? Hay que avisarle al virus que se tiene que morir en el calor, como dijo el ministro de Salud de la Argentina. No se está muriendo, me parece. Tal cual, hay algo que está fallando en eso, digamos, porque todavía tenemos calor en Argentina y no llegamos al pico que esperan los sanitaristas. Algunos dicen que el pico va a llegar entre el 15 de mayo y el 26 de junio. Pero si no haces testeos, Rodrigo, si vos no haces testeos, nunca vas a tener el pico, ¿eh? Hay que hacer testeos para que te dé el pico. Sí, ahora se están testeando y se están descentralizando en Argentina, ¿no? Por ejemplo, en Rosario hay, en Buenos Aires, pero a mí lo que me llama mucho la atención es el tema de los chicos. O sea, a ver, por ejemplo, yo estoy transmitiendo desde mi casa, digamos, todo nuestro equipo, digamos, de trabajo está transmitiendo desde su casa y en estas nuevas herramientas que son masivas, no alternativas como las redes sociales. En el caso de Instagram, digamos, que da
este vínculo, digamos, que vos estés en San Pablo y yo esté en la ciudad de Santa Fe. Ahora, mucha gente, digamos, se pregunta cómo hace con los chicos, los que son padres, por ejemplo, y que son padres, digamos, de niños. Algunos los Porque atan. sí, no saben, digamos, qué hacer, porque está todo bueno, bárbaro, digamos, el ABC, el protocolo, que te dicen todo lo que podés llegar a hacer. Ahora, si se estira, porque la última fase que te dicen los sanitaristas, es que los últimos que vuelven a la normalidad son los chicos al aula. Son los chicos al aula. Y Claro. es una El secreto comunidad está en muy el importante. testeo. Mira, acá está haciendo comentarios la gente, estoy acompañando. Sí. Tenés que hacer muchos testeos. Estados Unidos tiene una gran cantidad de contagiados porque hace muchos testeos. Corea del Sur, cuando uno analiza, en este momento, yo todos los días me actualizo la cantidad de contagiados, de muertos, de crecimiento. La cantidad de contagiados en Corea del Sur, que le creo, a diferencia de China, que no sé si le creo, son Ujú. 9.786. El crecimiento de ayer a hoy, 1,29. Totalmente administrable y están haciendo vida normal. ¿Qué es lo que hacen ellos? Testean. ¿Te dio positivo aunque sos asintomático? Cuarentena, lejos de la gente. Y ahí pregunta, contame qué hiciste ayer y antes de ayer. Ah, bueno, ayer fui a la farmacia. Ok, va y le avisa. Chicos, lo que estuvieron en la farmacia con Gustavo, testeo. Entonces, lo van testeando a todos. En Brasil la previsión es que este jueves, Rodrigo, comiencen los testeos masivos. Primero en Río Grande do Sul, que es un estado provincial del sur, cuya capital es Puerto Alegre, para identificar a quienes nos están Ujú. escuchando geográficamente hablando, y van a recibir 23 millones de kits para testeo. Entonces ahí Ujú. vos podés decir, mira, la cantidad efectiva es esta, porque además se da una buena estadística para los gobiernos. Cuanto más testeas, más contaminados vas a tener, porque es irremediable, pero vas a Ujú. bajar la cantidad proporcional de fallecidos en relación a los contaminados. Ujú. Entonces, eso yo creo que es muy importante para decir, bueno, en este barrio hay contaminados. Ok, hacerle un cerco sanitario como está haciendo Chile. Pues fíjate que Chile tuvo un crecimiento. Ahora Chile tiene 2.449 contagiados en el día de hoy, 14% en relación a ayer, pero tiene 8 muertos. ¿Por qué? Porque consigue hacer cercos sanitarios, va identificando la gravedad, los coloca. 8 muertos es nada, con 2.449. Y nosotros tenemos 24 muertos con 966 contaminados. Chico, hay algo que no me da en ese número, ¿eh? Sí, 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 sí. Más allá de eso, fíjate vos que la letalidad del virus, estamos hablando de un promedio entre 2,5, de acuerdo a cada país y cada región, ¿no? 2,5 al 4% de la relación contagiados y fallecidos. Estaba Sí, viendo pero justamente, igual, sí, pero igual es un es tema un, complicado. Mirá si yo te sí. digo, Rodrigo, viajé en mi compañía aérea que tengo el 2% de accidente nada más. O sea, de No, no, cada no, 100 queda aviones, 2 claro. se caen. Pues si yo no subo ahí. Queda claro, pero a lo que voy es que dentro a ver, la explicación que tratan de dar todos los sanitaristas es que tratan de aplanar la curva. Ganar Sí, tiempo significa eso. Ganar sí. tiempo, básicamente para los que nos están viendo. Y de esa forma nunca colapsaría el sistema de salud. Entonces, están pensando en camas, están pensando en respiradores, están pensando en situaciones, digamos, extremas. Pero mientras tanto, el testeo sería lo más importante. Y hay pocos testeos, digamos, Obvio. por día. Está bueno, digamos. O sea, está bueno pensar en el caso extremo, en el colapso, el no llegar al colapso, pero mientras tanto también el testeo. Es lo más importante de todo. Entonces es que a mí me gustaría saber si el día de mañana, y ojalá no ocurra, ¿no? Ojalá de verdad nadie llegue a la cuestión de gravedad, de necesitar un respirador, una terapia intensiva, aunque sabemos que la realidad nos va a llevar a eso. Mi pregunta y mi duda sería, ¿a dónde los políticos llevan a sus familiares o van ellos? ¿A un hospital público o a un privado? Porque si fuera un público, yo la verdad me saco el sombrero y le digo, chicos, fenomenal, estás haciendo lo que pregonás. Pero si van a un privado, la duda es, ¿por qué no invertís más que vos tenés las condiciones de invertir siendo político, que son los que determinan el futuro del país y el presupuesto en seguridad, en salud y en educación? ¿Por qué no destinan más presupuesto a la salud, por ejemplo? Porque es vergonzoso que un médico que hoy está en la primera línea de batalla gane 50.000 pesos y un diputado que está en cuarentena mirando la tele gane 200 lucas.
Ujú. Entonces Sí, yo hay creo que esto proyectos es bueno inclusive, para empezar a cambiar la realidad. hay proyectos inclusive de bajar los sueldos de muchos, o sea, hay una pregunta que le hace en un programa de televisión Viviana Canosa al presidente Alberto Fernández si bajaría el sueldo de todos los funcionarios públicos desde los tres poderes del Estado, ¿no? A nivel nacional y bajar también a los otros niveles, provinciales, municipales, etcétera. Y ahí empieza el debate de si el funcionario o el político debiera bajarse el sueldo o no. Yo creo que entramos en una chicana constante, pero cuando empezás a ver los pedidos por ejemplo, en el caso de la provincia de Santa Fe, de una emergencia pública, y vos decís, los policías hoy están poniendo el lomo, igual que los que Igual que los trabajadores de la salud. recogen la Ahora, basura. Rodrigo, permitime hacerte un Médicos. comentario. Permitime Sí. hacerte un comentario en ese video. Yo estaba ese día en el programa de Viviana Canosa, fue el día 20 de diciembre. 20 de Ajá. diciembre del 2019. Estaba en la mesa del programa de ese día cuando Viviana le hace la entrevista al presidente Fernández. Y la respuesta de él fue, no, que no sé, que un juez de la corte gana el doble o 4 veces más que el presidente. Esto no es demagogia, es simplemente colocarnos a todos en la misma perspectiva. La gente que está trabajando en la economía informal va a tener muchas carencias en estos días, va a sentir muchas necesidades. La gente inclusive que está dependiendo de un empleo, con una empresa que no factura, no sabe si mañana va a seguir teniendo ese empleo. El propio empresario deja de ganar, deja de tener su retirada y muchas veces lo hace para preservar el trabajo de mucha gente y de las familias de esta gente. Entonces yo creo que no tiene que ver con el valor solamente. A lo mejor no se recaude mucho por una reducción de un político, pero es mostrarle a la sociedad que cuando hay que de verdad hacer un sacrificio, lo hacemos entre todos. Me parece que tiene más que ver con ese sentido. Tal cual. La cuestión de Bolsonaro, volvamos a Bolsonaro y lo que significa Dale. hoy políticamente. Yo creo que hoy Bolsonaro tiene por primera vez una resistencia política más allá de Lula. Lo de San Pablo, sobre todo, digamos, es lo primero que sonó. Entonces digo, decime cómo es el cuadro de situación política de Bolsonaro en cuanto a legitimidad. Mira, Bolsonaro tiene o una tendencia al suicidio político, que es una posibilidad, o sea, él es caprichoso, quiere continuar apostando a esa modalidad de que acá no pasa nada y esto es una gripe más. Y por otro lado, la otra opción sería que sea un estratega espectacular de la política y que interprete cosas que nadie en el mundo ha conseguido interpretar, lo cual sería raro. Pero vos fíjate que el propio Joan Doria, que claramente está priorizando la salud ante la economía, está teniendo unas manifestaciones de los camioneros sobre todo. ¿Por qué? Porque de nuevo, la relatividad del tiempo depende del lugar de la puerta del baño, es lo mismo. Si vos estás trabajando en una empresa que todos los meses te paga tu sueldo, independiente si trabajes o no, como es un cargo público, y no me refiero al cargo público a salud, seguridad y educación, sino me refiero a trabajos administrativos y mucho más aquellos que han conseguido el trabajo por ser militantes y no por concurso, no importa un bledo cuánto demore esto. Pero aquel que tiene que facturar o que tiene que depender de gente en la calle para vender un pedazo de torta, un cafecito en una esquina, gente que depende del artesanato, algunos que venden ropa, esa gente o que trabajan en bares y restaurantes están complicados. Entonces, el tema de Bolsonaro es, él tiene legitimidad, sí, obviamente continúa siendo el presidente, está solo o menos acompañado desde el punto de vista político, no hay riesgo de un golpe de Estado, con la usanza del golpe de Estado como lo conocemos, pero sí existe la posibilidad, si él insiste con esa teimosía, le decimos acá, con esa caprichosidad, de que le hagan un pedido de impeachment, un juicio político. ¿Hay encuestas, digamos, de popularidad? Las encuestas En le cuanto dan a mal, legitimidad. no vi las últimas, pero sé que debe estar por debajo del 35, 40%, no es alto, obviamente. Pero, de nuevo, hay mucha gente que depende del trabajo y esa gente está a favor de Bolsonaro, porque en definitiva dice, mira, si nos vamos a contagiar todos, y la verdad que todos los estudios a nivel mundial imaginan que el 60 o el 70% de la gente se va a contagiar, bueno, Mirá lo que significa estar en casa. Fíjate yo en lo que cualquier significa momento estar en pasa el casa. gato por acá.
Es lo más lindo. Bueno, Eso es el vivo, Rodrigo. la, Está bueno, está la bueno. última. La Dale, última porque te quiero molestar también, porque está no es lleno de molestia. preguntas de todos lados, digamos, en portugués y hasta en un portuñol y también aquí Puede ser gente que me sigue por acá también. en España. La pregunta clave es la siguiente. ¿Y Lula? ¿Dónde está Lula? Lula está ¿Ha hablado escondido. Lula? ¿Eh? Sí, hoy habló Lula. Hizo un criterio bastante extraño, ¿no? Que en general los candidatos y los dirigentes populistas aprovechan mucho estos mensajes y estos momentos para tirar leña al fuego y generar conflicto. Y Lula no es ajeno a esto. Está haciendo exactamente eso. Pero no, la verdad que nadie lo escucha. Lula, no. Yo te diría que salvo que Bolsonaro haga un desastre económico, la posibilidad de que Lula regrese me parece muy baja. Sí creo que Joan Doria puede aprovechar esta situación y colocarse en el candelero nacional, pero O sea que ahí venía lo mismo. el emergente político es John Doria. En este momento sí, te diría que sí. Witzel en Río de Janeiro también, que mantiene la línea de la rigidez de la cuarentena. El Partido de los Trabajadores lo único que hace es criticar, no hay propuestas, y la gente no es tonta. Por otro lado, le dicen que hay muchos memes, ¿no? No sé si en Argentina se dicen memes de Internet, Sí, los sí, chistes sí. de Internet, que le dicen, Lula, necesitamos mucho de vos, Sí. devolvé la plata que te robaste. Entonces, Y eh, va a estar siempre esa grieta también en Brasil, digamos, ¿eh? Va a estar obvio, pero Argentina. económicamente Brasil venía muy bien y Bolsonaro estaba haciendo las cosas bien. Por eso te decía, desde el punto de vista económico, yo le saco el sombrero a lo que está haciendo Bolsonaro hasta ahora. Desde el punto de vista de las cuestiones vinculadas al ataque al coronavirus, no. Pero vos fíjate una cosa, Rodrigo, y yo cortamos cuando vos quieras. Yo lo que estoy viendo en este momento es 38.749 muertes a nivel mundial. Y estamos observando que desde noviembre o diciembre que se explota este tema del coronavirus. Si uno toma, y esto no le resta importancia al tema, de nuevo, de ninguna manera, soy a favor de la cuarentena, respeto la cuarentena, aunque no tengo cuarentena obligatoria, pero mucha más gente se debe dar muerto de un montón de otras enfermedades, más que 38.000 personas a nivel mundial por otros temas, malaria, ébola, gripe inclusive. Con lo cual, la cuestión es, sí hay que tener cuidado, hay que preservar la vida, pero si descuidamos las actividades económicas, el impacto puede ser como nunca vimos en la historia del mundo, ¿eh? Ojo. Gustavo, ha sido un enorme placer poder conversar con vos a esta distancia y seguiremos en contacto porque la verdad que sos una persona que nos puede hablar no solamente de Brasil, por supuesto, y del hemisferio sur, digamos, en Sudamérica, Latinoamérica, sino de toda la geopolítica, digamos, cómo se mueve. Vamos a seguir en contacto sobre este tema, ¿te parece? Cuando quieran, y aquellos que están sufriendo mucho la cuarentena, porque hay mucha gente que está sola, mi mamá está sola en la capital federal en este momento, siempre piensen al despertar de un nuevo día, no tenemos síntomas, estamos saludables, falta un día menos, siempre falta un día menos. Un abrazo enorme. Que siga muy bien a todos, hasta luego.